decía o lo que refiere el gobernador Silvano Aureoles de que pide que se anulen las elecciones, según lo escribió en Twitter, quiere que se anulen las elecciones porque asegura que ganó el candidato de Morena, no se refiere directamente a él, pero asegura que las elecciones fueron influidas por la presencia del narcotráfico. Antes de pasar a este tema, nada más déjame hacerte una pregunta. Antes del proceso electoral, obviamente cuando estaban los escarceos, cuando estaba el asunto de que si Morón se quedaba, que si se iba y que finalmente lo quitan y que entra este candidato Ramírez Bedoya de manera emergente y que bueno, cumple con mucho más de las expectativas de las que se tenía, ¿no? Porque al principio se hablaba de que iba a ser un Juanito que podía llegar y renunciar y ahí nos vemos, adiós, y entra Morón, y por supuesto que estamos viendo que no, pues estamos viendo que Alfredo Ramírez Bedoya es un candidato, es hoy un gobernador electo, pues con mucha estatura, con muchas tablas políticas que nos sorprendió pues a muchos, y qué bueno que así nos sorprendan los políticos siempre para bueno, pero te decía, antes de que se diera todo el proceso de la elección de Ramírez Bedoya, sectores empresariales que sabemos, finalmente los sectores empresariales, los del gran capital en Michoacán, igual que en otros estados, ellos habían estado se adelantaron mucho, muy temprano, y dieron espaldarazo, por ejemplo, a Cristóbal Arias Solís, que también buscaba la candidatura por Morena, pero que finalmente pues no fue agraciado por el partido. Las bases dijeron no queremos a Cristóbal Arias, queremos a Raúl Morón en su momento, y después, bueno, ya sabemos la suplencia de Alfredo Ramírez Bedoya. Pero te decía, hubo muchos empresarios aborazados como son, muy aborazados, se fueron y dieron el espaldarazo a Cristóbal Arias. Y te hablo de empresarios, pues empresarios que conozco perfectamente bien por sus mañas, de la zona de La Piedad, de la zona de Zamora, de Morelia, de Zitácuaro, de Lázaro Cárdenas, del centro, de la meseta purépecha, de Uruapan, o de la Tierra Caliente, de Apaxingán, de Huetamo, Cualcomán. Todos estos empresarios hoy sientes que están como reculando de su postura de apoyo a Cristóbal Arias y se han ido a formar ya con el gobernador electo Ramírez Bedoya. ¿Ya hay besamanos de ese tipo, mi querido maestro? Sí, Jesús, ya existen varios empresarios que nos hemos enterado que han estado buscando a Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo de Michoacán. Definitivamente los empresarios pues también han jugado sus cartas, algunos de ellos optaron inicialmente por irse con Cristóbal Arias, después hubo varios que se quedaron callados, pero también es importante mencionar que grandes empresarios aguacateros de la región de Tacámbaro también decantaron su apoyo en favor a Cristóbal Arias. Algunos de ellos fueron aspirantes, uno de ellos fue aspirante a gobernador por el PRI, y al ver que estaban pasando este tipo de cosas que buscaban juntar al PRI, PAN, PRD, que al final lo hicieron, pues Valentín Rodríguez, empresario aguacatero, es un gran empresario aquí en Michoacán, se tuvo en el primer día de la campaña de Alfredo Ramírez Bedoya, es decir, el día de la apertura, públicamente se exhibió una reunión donde estaban presentes él con varios empresarios de varios ramos, no nada más agricultores, dándole el espaldarazo a Alfredo Ramírez Bedoya. Fue un mensaje muy claro también, yo creo que para el gobernador Silvano Aureoles Conejo, cuando esos grandes empresarios de Michoacán le otorgan el respaldo público, porque hay muchos que dicen, sí te voy a apoyar, y están desde tras bambalinas apoyando, viendo la manera como ellos les guste apoyar, pero estos se fueron de frente el primer día y se plantaron con fotografías, un mensaje muy claro para el gobernador, pues que ya no estaban a gusto con la forma en la que llevaba gobernando a Michoacán. Me parece muy bien. Entonces, es que esto, por supuesto, viene a terminar con el mito de que pues, los candidatos de Morena prosocialistas que comen niños y se van al infierno porque son comunistas, ¿no? Entonces, eso de alguna forma también rompe el mito porque no, vemos el caso de Michoacán como lo vemos, por ejemplo, en Sonora, como lo vemos en Tlaxcala, como lo vemos en Sinaloa, donde hay grupos empresariales pues acercándose ya, dialogando concretamente con los gobernadores y la gobernadora de Tlaxcala, por ejemplo, electos, que ya están buscando la forma de a ver cómo se van a sentar para sacar adelante el país. Ojalá que no sea haciendo los negocios turbios que se hacían antes desde las administraciones, ¿no? Que como en el caso volvemos al caso de Michoacán, donde muchos empresarios pues sacaban negocios al mayor. Así, habría que revisar, Jesús, habría que revisar eso, si eran los empresarios
los verdaderos ganones de estas supuestas extracciones ilícitas de dinero en Michoacán, o quienes se beneficiaban, porque también es importante recordar que el portal de Sin embargo MX realizó una investigación periodística amplia donde realizó el trazo del dinero que salía de la Secretaría de Salud de Michoacán y que terminaba al final financiando a Latinus en Estados Unidos. Imagínate dónde acaban esas verdaderas o para qué fue utilizado ese dinero. Y al final muchos de estos empresarios solamente son un medio que utilizan para otros fines, ¿no? Son intermediarios. Y en Michoacán el gobierno juega un papel muy preponderante en las actividades económicas y sobre todo de los empresarios. Claro. No hay grandes empresas en Michoacán, hay que mencionarlo. Las que existen pues están muy monopolizadas y tienen sus cadenas de suministro muy cerradas donde no pueden entrar pequeños o microempresarios de Michoacán. Otro caso muy importante es decirlo, por ejemplo, aquí vino Claudio X González y vino también otro empresario de apellido Hoyos con los gerentes de Cinépolis, los dueños de Cinépolis, para darle el espaldarazo, darle ese apoyo a Carlos Herrera Tello, pues que al final no les funcionó. Pero no nada más es una pinza, perdón, no nada más es la pinza de la cúpula empresarial, también desde el gobierno, sistemáticamente desde hace 2 años estaban haciéndole campaña a Carlos Herrera Tello, estaban financiando espectaculares. Imagínate Carlos Herrera Tello como secretario de gobierno teniendo espectaculares en todo Michoacán, anunciando que iba a rescatar al Atlético Morelia, que iban queriéndolo meter en temas precisamente ya fuera de la política, buscándolo posicionar como un referente para el fútbol michoacano, y pues que lamentablemente el gobierno de Michoacán no pudo mantener este equipo y lo vendieron la franquicia, pues es particular, pero aún así no hubo una posibilidad de seguir apoyando a la gran afición michoacana y moreliana que tradicionalmente desde el 81 pues nos dedicábamos a darle todo el apoyo al fútbol michoacano. Sin duda alguna, y ese va a ser seguramente uno de los temas bien importantes, porque la afición michoacana, mis paisanos michoacanos, son bien dados, por supuesto, al fútbol, y les encanta, por supuesto, el deporte, y eran las pasiones, ¿te acuerdas de las pasiones de Morelia cuando el Fantasma Figueroa, bueno, y otros? Creo que en aquel tiempo lo manejaba Nicandro Ortiz, pero bueno, exactamente, el magnate del plástico, pero bueno, ahorita tocaremos ese tema.